Vamos a presentar cómo nos ayudan las leyes de Kirchhoff a resolver circuitos electrónicos. Empezando teniendo presente que la resolución de un circuito implica conocer las intensidades que circulan por cada una de sus ramas. Esto me permite conocer la diferencia potencial entre dos puntos cualquiera, también entre dos nodos cualquiera. El objetivo de toda la teoría de los circuitos es principalmente un estudio de potencias o energía, el funcionamiento de receptores, la determinación de equivalente en Thevenin o Norton y las implicaciones que puede suponer la modificación parcial del circuito, por citar algunos ejemplos. Entonces tenemos la primera y la segunda ley de Kirchhoff. En la primera vamos a tener que la sumatoria algebraica de las corrientes que entran es igual a la sumatoria algebraica de las corrientes que salen. En la segunda tenemos que la sumatoria algebraica de la FEM es igual a la sumatoria algebraica de las caídas de tensiones. Comenzamos con las partes de un circuito. Malla. Todo camino cerrado que puede recorrer en un circuito. Nodo o nudo. Todo punto de un circuito al que concurren tres o más conductores. Rama es el tramo de un circuito entre dos nodos consecutivos. Entonces vamos a tomar como ejemplo este circuito en donde vamos a identificar los nodos, las ramas y las mallas. Empezando con los nodos A y B. Nodo A, tres conductores que se unen. Nodo B. Seguimos con la rama 1. Es el camino que está uniendo el nodo A con el nodo B. Si recordamos el circuito original, tenemos que esta es la rama 1. Vemos la rama 2. Otro camino que está uniendo el nodo A con el nodo B. Vemos el circuito original y nos estamos refiriendo a este camino. Nos queda un último camino que es la rama 3, que también une al nodo A y B y que en el circuito principal es este camino. Vamos a las mallas. Tenemos la malla 1, que es un circuito cerrado, porque si yo comenzase a caminar el circuito desde acá, voy viajando por acá y vuelvo a terminar en el mismo punto. Esta es la malla 1 y se corresponde en el circuito principal a este camino cerrado. Vemos la malla 2, tenemos un circuito cerrado que en el circuito principal es este. Podemos observar que los componentes que hay en esta parte están siendo compartidos por la malla 2 y la malla 1. Por último nos queda la malla 3, que hace referencia a la periferia cerrada del circuito principal. Vemos el circuito principal y es este camino la malla 3. Entonces tenemos dos nodos, tres ramas y tres mallas.
Bien, acá nos vamos a detener un momento para enfatizar los criterios para la resolución del circuito. Primer criterio: las corrientes que entran a un nodo son positivas y las que salen de un nodo son negativas. Siempre. Segundo criterio: cuando recorremos una resistencia en la misma dirección en la que hemos definido la corriente a través de ella, le asignamos un signo negativo a la caída de tensión. En cambio, si lo recorremos contra la corriente, es positivo. En el caso de las baterías, o sea, si la recorremos del borde negativo al positivo, le asignamos un signo positivo a la tensión, de lo contrario es negativo. Tenemos que recordar siempre estos criterios cuando vayamos a resolver el circuito. También vamos a aclarar algunos conceptos. Cuando decimos bornes, nos estamos refiriendo a esta parte de la batería, que vendría a ser sus terminales también. Tenemos entonces el borne positivo o terminal positivo y el borne negativo o terminal negativo. Cuando decimos FEM, hacemos referencia a la tensión de la batería, en este caso 9 voltios. En este caso vamos a llamar caída de tensión B sub R1 a la tensión que hay en la resistencia R1 cuando circula por ella una corriente. O sea que la caída de tensión es la tensión de la resistencia. En este caso tenemos la caída de tensión B sub R2. Cuando tenemos una corriente, recuerden que la simbolizamos también con una flecha, o sea que tiene un sentido. En este caso, la I1 circula en esta dirección. Está entrando al nodo, mientras que I2 e I3 salen del nodo. En este nodo sucederá lo contrario, puesto que I2 viene entrando, I3 entrando y la que sale es I1. También nos detendremos a considerar los pasos para la resolución del circuito. Primero hay que identificar la cantidad de FEM, de caídas de tensión, de nodos, ramas y mallas que posee el circuito. Vamos a dibujar todas las corrientes con un sentido arbitrario en el circuito principal. Con sentido arbitrario queremos decir que le podemos dar cualquier dirección a la corriente, pero hay que respetarla durante toda la resolución del circuito. Después hay que aplicar la primera ley de Kirchhoff en todos los nodos. Vamos a sacar las ecuaciones y ordenarlas según las corrientes. Después aplicamos la segunda ley de Kirchhoff en todas las mallas y en las ecuaciones obtenidas de cada malla vamos a reemplazar por la ley de Ohm y ordenarla según las corrientes. De esta forma vamos a armar un sistema de ecuaciones con todas las ecuaciones ordenadas. Vamos a elegir una ecuación de la primera ley de Kirchhoff y dos de la segunda ley, para formar un sistema de tres ecuaciones ordenados según las corrientes. Vamos a aplicar después cualquier método estudiado para la resolución de un sistema de ecuaciones de tres incógnitas. Eso es lo que hacemos al resolver un circuito. Aquí les dejo la resolución de este circuito y la explicación también la van a encontrar en el canal. Aplicamos la primera ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, ordenamos, reemplazamos, organizamos, obtenemos otro sistema de ecuaciones y luego tenemos otro sistema de ecuaciones. Bien, tenemos que aplicar los mismos pasos siempre. Tenemos otro ejemplo en donde aplicamos las leyes de Kirchhoff para averiguar las corrientes en las
ramas. Básicamente, si tengo 3 ramas, voy a tener 3 corrientes. Entonces, dijimos al principio que implica conocer las intensidades que circulan por cada una de sus ramas. O sea que la cantidad de ramas está directamente relacionada con las intensidades en el circuito. Y un objetivo importante de la teoría de los circuitos es que voy a poder modificar el valor de alguna resistencia o batería para poder ver qué es lo que sucede con las corrientes del circuito. Eso es todo.